Me llama el jefe y me dice, me hace una propuesta de empezar a hacer unas cuestiones que a mí no me parecieron correctas, ni éticas y tampoco muy lícitas, ¿no? Y se quedó callado, así como 3 segundos, y explota. Y me dice, pues te vas ahorita porque las instrucciones se ejecutan, se acatan, no se cuestionan. Porque tú como abogado quieres brillar, quieres ganar juicios, quieres adquirir prestigio de esa manera, ser el mejor, que te contraten y alimentar tu ego. No, soy el mejor, demandé y gané y aplasté a mi enemigo. Para mí, uno de los casos más emblemáticos que he tenido en mi despacho es un asunto familiar. A mí el cliente me busca cuando ya está en apelación, o sea, cuando ya había una sentencia inicial, una sentencia base de primera instancia y está corriendo el plazo para apelar esa sentencia, para poder solucionar. Lo que buscaba el cliente era solucionar, no quería estar agarrado del pelo todo el tiempo con la mamá de su hijo, ¿no? Al final de cuentas tienen un hijo en común y van a ser familia por siempre. Cuando el niño salga de la primaria, ahí van a estar. Cuando salga de la secundaria, ahí van a estar. Cuando se case, ahí van a estar. Cuando tengan a sus nietos, ahí van a estar. Y ni modo que se odien, ¿no? Esa es la parte que nosotros tenemos que resolver, o así es como yo asumo. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Memo Iván Huerta y continuamos con la entrevista, con nuestro podcast que estamos haciendo con nuestra querida Alejandra Cuello, que nos está platicando acerca de que ya tenía todo listo, ya tenía todo programado, los planes ya estaban bien diseñados y de repente algo pasó, Ale. Nos estabas platicando en la última parte del podcast pasado que estabas trabajando para una firma, la cual estuviste casi 5 años, tenías tu sueldazo, ya habías comprado tu Jetta, promoción no pagada, pero Jetta, un Jetta clásico, ¿verdad? Y ya estaba todo viento en popa, ¿verdad? Y tenías un plan. Platícanos un poco de qué se trataba ese plan. Tenía mi plan de vida ya hecho, según yo, ¿no? Durante el tiempo que estudié la maestría conocí a un compañero y en aquel momento planeábamos. Yo siempre tuve claridad mental de decir, yo voy a ser una abogada independiente. Tarde o temprano, esa es mi meta y hacia allá voy a llegar y voy a vivir de mi profesión y voy a ser una abogada de prestigio, ¿no? Entonces, con este compañero pusimos un pequeño despacho allá en la 10ª Poniente, entre 3ª y 4ª Norte, muy cerca del Parque de la Marimba de aquí de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ¿no? Pleno centro. Una oficina muy pequeña, pero ya, o sea, ya estábamos trabajando por un lado en el despacho porque éramos compañeros de trabajo, compañeros de maestría, y ya teníamos pero era un despachito que empezaba, yo ya tenía mi plan de vida. Yo dije, bueno, en 2 años hacemos crecer el despacho, yo me quedo aquí ganando mi sueldazo, pago mis deudas, hago un ahorro y me voy, ¿no? Abro mis alas y me voy. Estamos hablando que tenías unos 27 años, más o menos. Más o menos unos 26, 27 años. Y estábamos hablando como de finales del 2014. Correcto. Más o menos, ¿no? Llevaba 1 año pagando el carro, que yo lo compré en septiembre del 2013, septiembre-octubre del 2013, llevaba 1 año pagando el carro y era un compromiso a 4 años. Entonces, pues ese era mi plan de vida, era perfecto, ¿no? ¿Qué podía salir mal? ¿Qué podía salir mal? Pues una chica de 27 años con casa, con coche, independientemente si fuera el mejor o no, pues era tuyo, era claro, producto de tu esfuerzo y tu tiempo para ti sola. Todo estaba bien. Sí, yo iba cumpliendo todos mis sueños. Realmente yo le agradezco mucho a Dios porque he cumplido todos mis sueños y ese carro era uno de esos y tenía el buen trabajo, el buen sueldo, etcétera. Pero en enero del 2015, un 14 de enero, me llama el jefe y me dice, me hace una propuesta de empezar a hacer unas cuestiones que a mí no me parecieron correctas, ni éticas y tampoco muy lícitas, ¿no? En temas de estrategia, por así decirlo. Todo eso sumado a un contexto de mucha violencia laboral por parte de él, mucha incomodidad, cosas
que tampoco yo ya no estaba tolerando, pero que como era parte de mi plan de vida, pues obviamente decía, tienes que soportar. Pero en enero del 2015 me llama a esa reunión y me hace esta petición, él me hace una petición, me da una instrucción y yo lo que le respondo en esa reunión fue, estábamos solamente él y yo y le digo, licenciado, es que yo pienso que esto que estamos poniendo sobre la mesa no es correcto, o sea, además yo no encuentro cómo vamos a darle forma a esto, no creo que sea correcto que se haga, ¿no? Y él llegó muy alterado, o sea, él había llegado a esa reunión ya alterado y tenía por costumbre desquitarse con sus empleados, sus empleadas, generalmente con mujeres, ¿no? Y empezó a gritar. Yo me quedé callada y me dijo algo así como, deberías replantearte tu permanencia en este despacho, pero no con la forma en la que estoy diciendo, ¿no? Sino a gritos, tu permanencia en este despacho. Y yo lo único que le dije fue, ok, está bien. Me dice, ok, ¿qué? Pues, ok, voy a replantearme mi permanencia en este despacho. Y se quedó callado, así como 3 segundos, y explota. Y me dice, pues te vas ahorita porque las instrucciones se ejecutan, se acatan, no se cuestionan. Y yo le dije, pues me voy ahorita, está bien, sin problema. Y me intento parar y me dice, no te pares. Me volví a sentar, le dije, pero me voy a ir. Y me dice, sí, está bien, vete. Empecé a subir, o sea, salgo de su oficina era un poco larga, empiezo a subir las escaleras y me dice, ¿a dónde vas? Y le digo, pues voy a traer mis cosas. ¿Qué cosas? Pero a gritos, o sea, entonces él es muy alto, entonces él empezó a avanzar muy rápido hacia las escaleras. Me da un poco de miedo, tengo que reconocer que me da un poco de miedo. Y me dice, ¿qué cosas? Le digo, pues arriba tengo mi iPad, tengo mi iPod, en aquel momento existían esas cosas, ¿no? Y tengo mis toppers, voy por mi mochila. Pues voy a subir contigo y no sé qué, que no te vayas a llevar algo. O sea, ni el caso, pues. Ya me fui, salgo de ese despacho y yo sabía que estaba saliendo para siempre, que yo ya no iba a regresar, ni a mi sueldo, ni a la oficina enorme que tenía, ni nada por el estilo, ¿no? Y salgo paralizada, o sea, el pánico, no de lo que acababa de pasar y del trato que acababa de recibir, claro que sí había mucha frustración por eso, pero yo salgo paralizada de miedo de no saber qué seguía para mí, porque ese no estaba dentro del plan. Uh-huh. Renunciar en ese momento o que me corrieran o como lo queramos decir, irme del trabajo en ese momento no estaba dentro del plan. ¿Cuánto tiempo tenía ya operando tu despacho alterno con tu amigo, el que tenías allá cerca del parque? Unos 6 meses, quizá, unos 6 u 8 meses, pero yo salgo de ganar casi 20,000 pesos mensuales, también muy cerca de donde yo vivía en aquel momento, gastaba muy poquita gasolina. Todo era benéfico, ¿no? Y creo que eso es lo que él veía y pensaba que no nos íbamos a ir, que sus empleadas siempre íbamos a aguantar esa cosa, ¿no? Pero cuando yo me voy salgo paralizada porque el despacho tenía poquititos clientes, o sea, poquititos. No te permitía mantener tu estilo de vida que tenías. Entre pagar renta, pagar a una persona que estuviera ahí por lo menos para recibir documentos en lo que nosotros no estábamos, en las mañanas, por ejemplo, etcétera, se iba lo poco que captábamos y nos venía quedando a mi ex socio y a mí unos 700 pesos mensuales. Entonces, de pasar de casi 20 a 700 pesos mensuales, yo sabía, en cuanto puse un pie afuera de esa oficina, yo sabía lo que iba a pasar. Y me dio un ataque de pánico, me subí a mi carro y me paralicé por completo. Yo siempre he sido una persona ahorrativa, eso sí, creo que tengo esa virtud. Y tenía ahorros, pero mis ahorros no iban a ser para siempre. Entonces, ahí yo sentí que entré a un túnel un poco oscuro, pero hay algo que mis papás, que han sido muy trabajadores, eso me lo inculcaron mucho, los dos han sido y siguen siendo muy trabajadores. Algo que siempre me inculcaron es que el que trabaja siempre va a tener dinero. Al que le gusta trabajar, siempre va a tener dinero.
Quizá pasen malos momentos, Claro. pero no van a ser perpetuos, ni tampoco definitivos. Entonces, Tú te considerabas una persona trabajadora y lo habías demostrado, ¿no? claro, yo sabía que trabajar, el problema era el trabajo, pues, o sea, que llegara el trabajo. Yo no tenía miedo a hacer el trabajo. Estaba la oferta, el tema era la demanda. Claro, porque pues obviamente yo no tenía tanto prestigio, yo no vengo de familia de abogados, yo no tengo una mesa puesta, a mí mi papá no me iba a recibir en su despacho para darme a sus clientes, sino todo era trabajo desde abajo, ¿no? Ya teníamos este despacho con mi ex socio, que él veía todo el área contable y yo veía todo el área legal. Teníamos ahí una simbiosis que nos permitía prestar servicios integrales a los clientes. Pero pues no habían muchos clientes y los pocos que habían pagaban muy poquito. Me topó frente a mi primera decisión, yo creo que una de las más importantes de mi vida era, bueno, creo que dos. Una, buscar otra vez trabajo o continuar hacia el sueño. Yo pienso que este momento coyuntural en que esta relación laboral se rompe es porque Dios sabía que quizás, a pesar de que yo decía, no, en 2 años, yo no iba a renunciar tan fácilmente a 20,000 pesos. ¿Quién lo hace? ¿Quién salta al vacío por nada? ¿Dejas 20,000 pesos nada más por seguir tus sueños? Pues quizás los artistas, ¿no? Pero nosotros no. Dios sabía que yo quizás no lo iba a hacer tan fácilmente, que iba a pasar el año y el segundo y el tercero y quizás ahí seguiría porque el sueldo era bueno. Aún con los maltratos, Ale. A veces sí, eso es lo que yo digo, el maltratador genera este entorno, ¿no? De comodidad, de cosas que te puedan convenir y que te hagan pensar y decir, no, pues puedo soportarlo, ¿no? Y como Dios lo sabía, me dio una patada, aviéntate, así como cuando estás así del bungee, no, sí me aviento, y que sí me aviente, que si me llevas 2 horas ahí, no te avientas de la plataforma, bueno, ahí va, pum, el empujón. Sí, correcto. Porque quizás yo no lo iba a hacer, en realidad, ¿no? O quizás sí, no lo sé. El caso es que fue de ipso facto, y sin pensarlo. Empezamos, y yo digo, voy a darme una oportunidad, a jugarle a la emprendedora. Vamos a continuar con esto en el despacho, no voy a buscar por el momento trabajo. Y empezaron a pasar los días, que eran largos los días, las semanas, y fue como, yo lo recuerdo como un túnel oscuro, como haber entrado a un túnel muy oscuro, lo pasé así, con miedo. Yo recuerdo mucho estar en mi carro nuevo, en mi coche nuevo sin gasolina. O sea, yo decía, es que yo tengo un coche nuevo y no tengo para la gasolina, y entonces contendía con Dios y yo le decía, pero ¿por qué si hay gente que hace las cosas mal y les va bien? Porque yo, que por tratar de hacer las cosas bien, estoy en mi carro nuevo sin gasolina, o sea, sin poder hacer esto, sin poder hacer lo otro, una situación muy complicada económicamente. Entonces, ahí va la segunda parte de decisiones trascendentales que yo he tomado. Yo debía en aquel momento más o menos como unos 54,000 pesos del carro, pues era toda mi deuda, pero me faltaban 2 años para terminar de pagar, porque yo había hecho abonos. También estaba estudiando la maestría, creo, no la recuerdo bien, pero tenía esa deuda del carro. Y dije, ¿qué hago? ¿Será que pago el carro y ya me quedo sin esa deuda? ¿O será que reduzco letra y doy parte del dinero, pero luego me quedo sin tanto dinero? ¿O será que liquido? O sea, ¿qué hago? ¿O será que lo sigo pagando y hay que Dios me bendiga, ¿no? Porque mis gastos personales eran peor que tener hijos, ¿no? O sea, yo gastaba mucho en renta, plan de celular, la letra del carro, etcétera, etcétera, ¿no? Mis gastos eran elevados. Ale, perdón que te interrumpa. Tener hijos es muchísimo gasto. Sí, exactamente, pero entonces, también a veces nosotros hacemos muchos gastos personales, ¿no? Sí. Entonces, me enfrento a la decisión, voy con mis papás y les digo, es que no sé qué hacer. No sé si abono al carro y reduzco letra y luego lo voy pagando ahí como se pueda, o lo abono o lo pago por completo, liquido la deuda y de ahí ya lo vendo si es necesario. O sea, si me aprieta mucho la necesidad, vendo el carro, pero ya lo tengo completamente pagado, ya tengo la factura.
o no pago nada y que Dios me bendiga. Y entonces mis papás me dicen algo, yo le pedí a Dios, dame una respuesta, ¿no? Yo también sabía que Dios iba a hacer algo por mí, también aún en ese momento oscuro lo sabía, aunque estaba yo muy enojada. Y mis papás me dijeron, abona un poquito el carro, quédate con un poco de dinero y si te atoras nosotros te ayudamos. Y esa fue mi respuesta. Yo dije, no porque yo ya no soy harina de su costal. Y no voy a venir como una niña a decirle a mis papás, oye, no puedo pagar el carro, ¿me das? Yo dije, no, eso no va a pasar. O sea, tu intención no fue ir a mostrar debilidad, fue ir por un consejo realmente. Sí, okay. Sí. Y cuando ellos me ofrecieron esa ayuda, que fue de buena fe, y por supuesto que son papás, y claro, los hijos, como dice el personaje seremos un eterno viacrucis por siempre. Los papás siempre van a estar preocupados por nosotros y nos quieren ayudar a resolver los problemas. Bendito sea Dios, qué bueno, tus papás muy, muy admirables en ese, en ese momento. O sea, pueden haber muchas cosas malas, pero hay cosas extraordinarias que pesan más, siempre, y van a pesar más. Entonces, cuando yo escuché eso, dije, no, porque yo ya no soy su hija de dominio, yo ya no vivo acá y tampoco voy a hacer una carga para mis papás, que yo me fui a comprar un carro, luego ya no lo pude pagar y ahí vengo aquí a darme para mi letra, ¿no? Y en ese momento decidí pagar completamente el carro, me quedé con nada en mi cuenta, o sea, lo liquidé todo, me quedé sin nada en mi cuenta. De los días más oscuros que yo recuerdo de esa época fue esa llorando en el carro sin mi gasolina, otra llorando en mi casa, no tenía para pagar, yo pagaba 2,500 pesos de renta, yo tenía 500. Estaba así en la oscuridad de mi casa llorando, yo decía lo mismo de siempre, pero si hay gente mala y no sé qué, quejándome, ¿no? Ya Dios dice que nada de eso vamos a preguntar, no es sabio preguntar algo así, las cosas pasan por algo, ¿no? Y te están formando para algo. Entonces, ese día que yo estaba llorando ahí, no tenía para mi renta, tocan la puerta, yo no quería ni abrir la puerta de mi departamento, y yo decía, ay, ¿quién es? No quiero, es oscuro todo, que piensen que no estoy. Y me habla mi hermana, era mi hermana, la de medio. Mi otra hermana no vive acá, vive fuera de Chiapas. Y me dice, estoy aquí afuera de tu casa, ¿puedes salir? Le dije, ay, bueno, sí está bien, ahorita voy. Salgo así, me limpio las lágrimas y me dice, ten 2,000 pesos, de algo te han de servir. O sea, yo nunca fui a pedirles nada y que tampoco le comenté a nadie, qué vergüenza, ¿no? Me dijo, ten 2,000 pesos. Era justo lo que me faltaba para mi renta. Entonces, estas cuestiones siempre me han hecho saber que Dios va a dar la salida. Me la va a dar siempre. Y eso es lo que yo siempre espero, siempre lo hago. Y después de eso, eso habrá durado ese periodo como unos 8 meses, de enero a agosto más o menos, cuando, como en agosto del 2015, nos contrata una empresa al despacho. Y a partir de ahí arrancamos, ¿no? Una empresa que nos pagó buenos honorarios, a partir de ahí ya empezamos, te digo, yo estaba asesorándolos empresarialmente, que si actas de asamblea, que si esto, y por otra parte el despacho le llevaba la contabilidad a las empresas. Ale, ¿cómo se llama tu buffet? Se llama Graco Servicios Especializados. Graco Servicios Especializados. Aquí lo vamos a poner para que a partir de este momento contacten a la licenciada Alejandra Cuello, que ahorita nos va a platicar las historias más fuertes, de esas que recuerda más, pero que me consta que tu buffet, que tu empresa es de alta confianza, es de gran sabiduría. Eres una chica muy preparada, Ale, y platícanos un poco cómo empezó a crecer Graco. Claro. Llegó este cliente que nos empezó a pagar bien, o sea, fijamos nuestros honorarios y los aceptó. Después llegaron otros clientes, gracias a Dios, empezaron a llegar más clientes. Casi todos eran, digamos, yo los llevaba al despacho, ¿no? Y estaba con mi socio en aquel momento, llegamos al 2017, y en el 2017... o sea, estábamos así, ¿no? Asesoramos empresarialmente, generalmente era muy corporativo el tema, casi todo era corporativo y contable. En el 2017,
él decide dejar el despacho y me quedo solamente yo. Y digo, bueno, ¿qué hago? Esa fue otra decisión complicada para mí, porque él era el encargado. Yo no soy contadora, yo tengo una maestría en impuestos, pero yo no contabilizo. Y éramos como el match perfecto. Cuando él decide retirarse, yo digo, bueno, ¿qué hago? O sea, puedo cerrar el área, pasarle los clientes a alguien más. Cuando de pronto dije, ¿pero por qué? Si alguien más puede hacer este trabajo. Y los clientes generalmente, pues casi todos eran, yo los había llevado al despacho, casi todos, ¿no? Y por eso tenemos en nuestro despacho una división contable. Tenemos un área contable, se divide en dos el despacho, el área legal y el área contable. Entonces, en el 2017, más o menos a finales del 2017, principios del 2018, conozco a Gaby, mi pareja actual, y... O sea, digo actual porque hasta este momento somos pareja, ya llevamos 8 años juntas y ella me ha enseñado muchísimo, muchísimo. Realmente es una persona muy inteligente, muy preparada. Gaby me ha enseñado aspectos de la vida que yo no conocía y le agradezco mucho. Ella hizo que se abriera el despacho no solamente a temas corporativos, a fiscales, de ese tipo, sino que como ella es asesora de género y es especialista en materia de género, ella hizo que fuera abriendo yo los servicios a otras materias como la familiar, como asesorías en materia de género para empresas, y así es como va creciendo. En 2018 estoy muy agradecida, súper agradecida con el doctor Manuel Corado de Paz, que es un investigador muy importante aquí en Chiapas. Me llama y me invita a un diplomado en Colombia. Y me dice, oye, ¿te interesan los mecanismos alternativos de solución de controversias o de conflictos, como lo queramos llamar? Y le dije, sí, claro. Me dice, fíjate que hay una beca para Colombia, tú solo pagas esto y esto, y te incluye esto y esto y esto, ¿no? Te incluye el diplomado como tal, el hospedaje, la comida, etcétera, ¿no? Y dije, claro que sí, o sea, me voy a Colombia, fue un diplomado corto, de unos días, ¿no? Fue como 220 horas o no sé cuántas horas, pero ese diplomado a mí me revolucionó, me cambió el chip. Yo traía un chip de abogada litigante, así, guerrero, ¿no? Sabes que solo en la universidad te enseñan a atacar y a defenderte como si fueran muñequitos de videojuego, pero el derecho va mucho más allá. Ahí yo entendí la finalidad, por primera vez, la finalidad del derecho en realidad, y la finalidad del derecho es solucionar conflictos. Esa es la finalidad del derecho, no acrecentarlos, no ser gasolina para el fuego, no ser nada de eso, tienes que ser un gestor del conflicto. Ale, me hablabas un poco acerca de Gaby, gracias por compartirnos la relación tan bonita que tienes con ella. Yo tengo la oportunidad de conocer a Gaby y es una chica también muy admirable como tú. Ella, ahora que comentas que ve el tema de identidad, ¿qué estudió? Ella es abogada. Ella es abogada también. Ella es abogada también y es especialista en materia de género. Correcto, ¿sí? Correcto. Entonces, vas a Colombia, tienes este diplomado, regresas a México con ideas distintas, ya tenías un pool de clientes, ya tenías pues más conocidos en cuestión de donde ibas a litigar, ya tu campo ya se había abierto. Y entras al tema de lo familiar. ¿Recuerdas algún caso que te haya marcado en tu trayectoria profesional que tú digas, híjole, este caso estuvo fuerte? O alguno que nos quieras compartir de manera familiar. Voy a regresarme tantitito a Colombia. En Colombia los mecanismos alternativos, la mediación, la conciliación, los mecanismos no jurisdiccionales o judiciales fuera de los juicios son un requisito de procedibilidad. La gente antes de que vaya a demandar tiene que pasar, por ejemplo, por la mediación, sea pública o privada. Aquí en México no, aquí en México siguen siendo alternativos. ¿Puedes o no puedes? ¿No? Claro, con la reforma que viene, que se va a implementar
esperemos a partir del próximo año, del Código Nacional, pues ahí dentro de la audiencia hay un pedacito en que te van a pedir que concilies, pero pues por lo general la gente no sabe, porque esa es una especialización, como lo penal, como lo civil, como todas esas, hay una especialidad en negociación, mediación y mecanismos alternativos. Entonces, cuando yo abro la puerta a esto, me doy cuenta de la utilidad pública y social que puede tener ver el derecho desde esta perspectiva. Y en mi caso, por supuesto que hemos tenido casos emblemáticos. Perdón, ver el derecho de esta perspectiva significa no ir a demandar por demandar. Exacto, buscar alternativas, ver en el cliente exactamente qué quiere el cliente, no qué quieres tú como abogado. Porque tú como abogado quieres brillar, quieres ganar juicios, quieres adquirir prestigio de esa manera, ser el mejor, que te contraten y alimentar tu ego. No, soy el mejor, demandé y gané y aplasté a mi enemigo. Para empezar, ver a la contraparte. De entrada se me hace fuerte la palabra contraparte, pero no encuentra otro. Ver a tu oponente como un enemigo, pues es asumir como una guerra, ¿no? O sea, no es tu enemigo. Tiene intereses contrarios a ti quizá, o a veces son los mismos, pero el conflicto nace de otra fuente que si no la sabes identificar, no la vas a poder resolver. En ese sentido, ver el derecho desde esa perspectiva significa que te puedas dar cuenta de cuál es el verdadero interés de tu cliente, porque existen los intereses y la posición que tu cliente asume. Tu cliente va a decir, no, yo quiero destruir a la otra parte, porque me cae mal, porque ya no la soporto, porque quiero que se muera. Y realmente quiere otra cosa. O sea, eso lo dice nada más porque somos una sociedad litigiosa, pero en el fondo quiere otra cosa. La habilidad y la especialización está en que de todo lo que te dice tu cliente, lo escuches activamente y puedas identificar, ya sé qué es lo que quiere mi cliente, ya sé qué es lo que verdaderamente le interesa. Y voy a poner un ejemplo, regresando a la pregunta de un caso emblemático. Para mí, uno de los casos más emblemáticos que he tenido en mi despacho es un asunto familiar. A mí, el cliente me busca cuando ya está en apelación, o sea, cuando ya había una sentencia inicial, una sentencia base de primera instancia, y está corriendo el plazo para apelar esa sentencia. Al cliente le demandan alimentos, le fijan unos alimentos provisionales del 40%, no se queja, no apela, los acepta. Y la característica principal de este cliente es que tiene un buen salario. Entonces ese 40% era una buena pensión para la mamá de su hijo y su hijo. Cuando a mí me busca, me dice, ¿sabes qué? Me fijaron un 15% de pensión ya en la sentencia definitiva, en la sentencia de primera instancia, entonces eso me conviene. Y la verdad, me dice, es que la mamá de mi hijo recibe mucho dinero, mira que en diciembre recibe tanto y no sé qué hace con el dinero y no sé qué tanto rollo, ¿no? Porque esa es la concepción que la mayoría de gente tiene sobre el dinero y sobre las pensiones. No voy a satanizar a nadie porque es una concepción social. Me cuenta la historia y lo primero que yo le digo es, voy a requerir copias de su expediente, sacamos las copias del expediente, le dije, necesitamos vernos, platicamos. Y ahí en toda la plática, en toda la conversación, yo le pedí mucha información de cómo era este esquema de vida que llevaban, ¿no? ¿Quién cuidaba al niño? El niño era cuidado por su mamá en ese caso no trabajaba por cuidar al niño. Entonces, si una persona no puede trabajar porque tiene asignada cierta tarea que no estamos dispuestos a dejarle a nadie más esa tarea, pues obviamente esta persona ¿de qué va a vivir? Ponemos, o sea, del amor de su hijo no puede vivir, es lógico, porque mientras una persona cuida, hay alguien más que sí está generando dinero y que sí está generando crecimiento. Esto se lo explicaba el cliente, eso se llama costo de oportunidad. ¿Para quién? Pues para el que cuida, ¿no? Porque mientras tú sí creces, esta persona decrece. ¿Qué va a pasar cuando la pensión ya no la reciba y se acaben los cuidados? ¿Qué va a pasar? No va a tener otra pensión de un trabajo, no va a tener un sueldo,
no va a tener dinero. Si lo revirtiéramos, ¿qué pasaría? Si serías tú el de los cuidados y ella la que trabaje. Bueno, eso es la igualdad. La igualdad no va de pagar cuentas iguales. Esa es una tontería, ¿no? Ese es no entender nada, no saber, no tener conocimiento. La igualdad va de eso. Entonces, todo esto lo platicamos y al final le dejé una tarea a mi cliente. Yo le dije, quizás sí sea mucho lo que se le da de pensión, pero no podemos saberlo. ¿Cómo lo vamos a saber? Necesito que hagamos una lista de gastos. Hagamos una lista de gastos, yo no la puedo hacer, la tiene que hacer mi cliente, y ahí ponga todo, la gasolina, que si llevarlo a la escuela, que si recogerlo, que si el taller, todo lo que se le ocurra que gasta la mamá del niño, lo anotemos aquí, teniendo en cuenta que no trabaja la mamá del niño, y teniendo en cuenta que es un acuerdo, y teniendo en cuenta que usted está solicitando que no trabaje para que le dé los cuidados correctos al niño. Y al final le hice una pregunta y le dije, pero a todo esto, ¿usted qué quiere? Y me dijo una de las respuestas más inteligentes que yo he escuchado en mi vida. Y me dijo, yo quiero lo mejor para mi hijo. Entonces yo dije, aquí se va a poder resolver. Teníamos que contestar la apelación, vamos a regresarnos al tema legal, teníamos que contestar la apelación porque estábamos en término. Obviamente quien apeló fue ella porque le dejaron una pensión del 15%. Teníamos que, al mismo tiempo, tratar de entablar una negociación con ella y con sus abogados para que podamos resolver el tema, pero ya íbamos avanzando. Llegamos al punto, ya tenía la contestación de la apelación lista, no íbamos a perder el derecho de contestar, por si no llegábamos a un acuerdo, teníamos que contestar. Y nos vimos otra vez y me enseñó toda su lista de gastos. Y me dijo una frase de, caray, es que no me había dado cuenta de cuánto se gasta. Digo, y esta idea de que quién sabe en qué se gasta el dinero, la mamá sigue estando vigente. Y me dijo, no, claro que no mire cuánto se gasta, o sea, sí se gasta bastante. Le dije, ok. Y aquí no hay gastos de ella, o sea, sus toallas sanitarias, su pelo, sus uñas, su ropa, no están aquí tampoco incluidos. Ok. Para poder llegar a un acuerdo se necesita inteligencia. Y no basta la inteligencia de los abogados. Necesitas que tus clientes también sean súper inteligentes y que tengan la capacidad de modificar sus estructuras mentales, sus premisas, y ahí radica la inteligencia para mí. Empezamos y me dijo, ya es momento de que la busquemos, búscala, entabla la negociación, busco a la señora, entablamos la negociación y yo le pregunté a mi cliente cuánto es lo que vamos a negociar. ¿Cuánto podemos dar? Y me dijo, yo podría dar hasta un 30%. Un 30% y cuando está mi hijo conmigo yo gasto también, o sea, eso es adicional. Le dije un 30% para el niño solamente y me dijo, no, hay que darle un porcentaje. Todo esto fue naciendo del cliente, pero ahí va. Yo no le voy a decir a mi cliente, ¿sabes qué? Haz esto, haz lo otro. Hay que guiarlo al entendimiento de por qué podemos llegar a proponer algo nosotros, los abogados, para poder solucionar. Lo que buscaba el cliente era solucionar, no quería estar agarrado del pelo todo el tiempo con la mamá de su hijo, ¿no? Al final de cuentas tienen un hijo en común y van a ser familia por siempre. Cuando el niño salga de la primaria, ahí van a estar. Cuando salga de la secundaria, ahí van a estar. Cuando se case, ahí van a estar. Cuando tengan a sus nietos, ahí van a estar. Y ni modo que se odien, ¿no? Esa es la parte que nosotros tenemos que resolver, o así es como yo asumo. Hablamos con la mamá, llegamos, no va a ser el cuento muy largo, llegamos a los acuerdos. El acuerdo fue muy bueno, yo tengo que decirlo, muy bueno. Fue un 25% de pensión para el niño, un 5% de pensión para la mamá, que debo aquí hacer una aclaración. La mamá en otro juicio no le habían concedido pensión, sino que fue parte de los acuerdos, y en algún momento el niño va a tener una casa que el papá se la va a proveer, que es la casa donde viven actualmente, pero pues está en proceso de pagarse y está en el convenio, que cuando esa sea totalmente liquidada va a ser patrimonio del niño, ¿no? Entre otros acuerdos, un seguro, gastos médicos, etcétera.
cuando platicamos con la señora, quien empezó a poner el obstáculo fue su abogado. Sin embargo, lo logramos sortear, lo logramos hacer entender al abogado y nos topamos con otro obstáculo. Como ya estaba en apelación, ¿cómo presentar un convenio? Llegamos a la sala, hablamos con el secretario y le dijimos, fíjese que traemos este convenio, las partes ya llegaron a un acuerdo ahorita en apelación y pues ya no quieren seguir con esto, o sea, ¿cómo le podemos hacer? Bueno, no sabía ni el secretario cómo hacerle, fui al juzgado, tampoco sabían cómo hacerle porque la gente en apelación no llega a acuerdos. Las personas ya quieren desatar la guerra y que hasta que alguien tiene que conquistar a alguien, así como los países en guerra, hasta ahí vamos a parar, hasta que haya destrucción total. Aunque se destruyan las vidas de los hijos, de los propios padres de los hijos, hasta ahí vamos a parar. Al final de cuentas, encontramos el camino entre el juzgado, la sala, nosotros encontramos el camino, firmamos el acuerdo. Y hace poco platicaba con mi cliente y me decía, muchas gracias, porque igual y seguimos teniendo uno que otro conflicto, siempre va a haber conflicto, el conflicto es parte de la vida, siempre. Pero logré resolver un problemón que tenía con la mamá de mi hijo. Y yo lo que siempre voy a decir es, las personas que sienten que son tratadas con justicia van a respetar los acuerdos. Llegar a un acuerdo no es destruir al otro, ni tampoco ceder, ni tampoco perder la dignidad, o sea, no significa nada de eso. Llegar a un acuerdo significa paz en todos los sentidos, justicia en todos los sentidos, inteligencia. Es que desde mi perspectiva, en pelear no hay inteligencia, es que cualquiera pelea. El de aquí cuando sales pelea, o sea, te vas al súper y ahí habrá alguien peleando. No hay mérito en pelear. No hay mérito. El verdadero mérito está en resolver. La gente inteligente resuelve. Las personas no inteligentes se enfrascan en un conflicto y entonces están dándole vueltas a ese conflicto, no pueden resolver. Todo esto yo lo he aprendido porque mi primer pinino o mi primera entrada, mi puerta de entrada fue Colombia en ese diplomado, pero yo he tomado muchos más diplomados hasta llegar al grado de especialización. Yo soy especialista en negociación y tengo el grado de especialización. Y todo esto lo hago porque digo, las personas merecen vivir en paz, pero sobre todo los niños merecen crecer en un entorno de paz. Claro, claro. Ale, muchas gracias por platicarnos esta experiencia. Yo sé que tenemos gente muy conocedora de este tipo de temas que nos están viendo y sabrán perfectamente cómo hilar todo esto que nos acabas de comentar. Pero si no, les voy a dar un tip. Yo conozco a esa persona, Ale, a la que ayudaste y créeme que si en sus manos estuviera la oportunidad del 50%, del 100%, lo haría si económicamente fuera posible. Creo que ese 30% fue precisamente porque son sus posibilidades. Pero el tema no iba por la cuestión económica. Por lo que yo sé, el tema era por una cuestión más emocional. Por el tema del estira y el afloje en el que por qué sí, por qué no. Y muchas de las cosas ocurren cuando existen influencias externas. O sea, las situaciones se vuelven más complejas porque no escuchamos a nuestro yo interior lo que realmente queremos, que era lo que inicialmente comentabas, ¿no? Y creo que eso Alejandra sabe ver, sabe leer muy bien en las personas y es importante mandarle un saludo a Gaby, que espero que sea tu pareja toda la vida. Yo también lo espero. Porque creo que esta situación, y lo digo con todo respeto, Alejandra, tú sabes que te quiero y te aprecio mucho, creo que este tipo de ejemplos que nos compartes tienen un alto grado de profesionalismo, pero tus experiencias, la Ale niña
que a los 5 o 6 años se dio cuenta de su identidad de género, que a los 15 años tuvo este conflicto con mamá, que pasaron ciertas cosas ahí con el pastor, y hay que ver lo que ocurrió en el podcast pasado para que no hilen otras cosas, ¿verdad? Toda esa experiencia que tienes, has sabido aterrizarla y hacer entender a ciertas personas, como yo que tengo la oportunidad de conocerte, de que no tienes una visión fría de las cosas. Tu racionalidad no está sesgada a que porque es mujer tiene que o adopta tantos derechos, o a porque es hombre es una cuestión machista o es una cuestión de género. No, o sea, tú sabes leer a las personas, pero vuelvo a decirte, con todo ese respeto que te tengo, Ale no es una abogada cualquiera. Puede leernos a todos gracias a quien eres realmente, Ale. ¿Qué piensas? Creo que, por supuesto, que mis experiencias personales han incidido. También pienso que cómo yo veo a la sociedad incide. Todo lo que he aprendido de Gaby también incide. Y toda esta preparación que yo en la que he venido invirtiendo para poder llegar a ese punto de leer a las personas, quiero aclarar que por supuesto que yo sí pienso que existe desigualdad entre hombres y mujeres, una brecha muy fuerte, muy grande, que hay que combatir constantemente, que existe el sistema patriarcal y que en él vivimos, y que existe mucha misoginia, y que existen muchas cosas, sí, pero también he tenido asuntos en los que, igual son contados, en los que yo, cuando yo escucho la conversación de mi cliente, puedo percatarme de algunas cuestiones y que ahí el género queda de lado. En temas familiares, particularmente cuando existen menores de edad, para mí ellos son el centro. El papá o la mamá, o juntos, ambos, me pagan a mí la asesoría o incluso hasta me contratan, me pagan mis servicios. Pero para mí mis clientes son los niños, las niñas, los adolescentes. Generarles el menos daño posible. Yo no puedo concebir el amor cuando tú quieres someter a tu hijo a que vaya a declarar frente a un juez. Cuando son cuestiones que tú puedes solucionar con la otra persona o contigo mismo. ¿Tienes un problema de celopatía? Arréglatelas. ¿Para qué vas a llevar a tu hijo? ¿No soportas que tu expareja ya pueda rehacer su vida? Arréglatelos. ¿Tienes un problema de neurosis? Arréglatelo. ¿Tienes un problema de explosividad, violencia o lo que tú quieras? Ese es tu problema. ¿Por qué arrastras a toda la gente a tus problemas? Es que aquí es muy claro. Por ejemplo, temas de guarda-custodia, patria potestad, ¿no? Sobre todo guarda-custodia. Se empiezan a pelear al niño, así que creo que una decisión salomónica es partir al niño en dos y que se vaya a la mitad con cada uno, porque vuelven a las niñas, a los niños rehenes de situaciones que las personas no saben reconocer. Yo cuando platico con los clientes, sí les pido que sean muy abiertos a entender lo que yo trato de decirles. No los voy a atacar, pero también quiero que sepan que el problema en realidad no es que el niño o la niña viva con su abuelita en la misma casa. El problema no es ese. El problema es que tú quieres seguir teniendo el control sobre la mamá o el papá de la niña o el niño. Ese es tu problema. A ver, reconócelo. Empieza por reconocer que tu problema es de control. Tu problema es que no puedes aceptarlo. Ese es el problema. No es un tema de, no, yo no quiero darle pensión. ¿No? O sea, arréglatelo, porque la pensión la tienes que dar. Yo no puedo concebir, hay casos, por ejemplo, he visto casos en esta materia. Yo hace poco hice una publicación en mi Facebook en donde yo decía, las juezas y los jueces deben aprender a advertir cuando se está utilizando el propio sistema judicial para ejercer violencia vicaria.
cómo las personas violentas, los agresores, usan el propio sistema para validar, para dotar de legalidad su violencia. Cito un ejemplo. Hombres que van a pedir y a pelear guarda y custodia, o incluso la patria potestad, pero no están dando pensión. O sea, ¿que tu hijo no come diario? ¿Que no viste diario? ¿Que no calza diario? ¿Cuánto? Hace un momento decías, paréntesis, los niños, tener un hijo es muy caro, se gasta mucho dinero, por supuesto. Entonces, ¿por qué no pasas pensión? Si estamos todos conscientes que tener un hijo es algo de lo más caro que puede existir en la vida, ¿por qué no pasas pensión? ¿Por qué puedes tardarte 6 meses sin pasar un peso? A ver, deja a tu hijo ahí paradito en esa esquina y no le des de comer 6 meses, a ver si regresas en 6 meses y está vivo. ¿Quién alimenta a ese niño o a esa niña? ¿Quién lo está alimentando? Alguien le tiene que estar dando de comer, alguien le tiene que estar comprando ropa, alguien lo tiene que estar llevando a la escuela y gastar en pasajes o en gasolina, alguien tiene que estar cubriendo todas las necesidades de las niñas y los niños. Pero ¿quieres venir a demandar a ese alguien la patria potestad? ¿O la guardia y la custodia? Eso en realidad es violencia vicaria. ¿Quieres generarle dolor a la madre quitándole a sus hijos? ¿Prefieres contratar un abogado para que le pelee la guardia y la custodia antes que pagar la pensión? Es incongruente. Ale, ¿se da mucho? Muchísimo, muchísimo. Yo no quiero estigmatizar a nadie porque yo sé que habrá mucho público de todos los géneros, claro. Pero como dijera una amiga, no todos los hombres, pero siempre un hombre. Claro. No todos los hombres son así. Acabo de citar un caso en el que mi cliente pudo haber dicho, ¿sabes qué? Defiéndeme la apelación y que quede en el 15%. Pero no. Mi cliente me dijo, no creo que sea justo el 15%, tampoco el 40% que tenía, no me alcanza. También tengo mis propios gastos. En algún momento voy a tener otra familia y por supuesto que es el libre desarrollo de su personalidad. No quiero dejar en el desamparo a nadie. Pero encontremos el justo medio. ¿Cómo se encontró el justo medio? Cuando hizo sus propias cuentas y dijo, sí se los gasto, ahora pues vamos con el 30%. Eso es lo que le alcanza y eso es lo que puedo dar, ¿no? Y aparte cubrir otros gastos. Tampoco me voy a desentender. Pero... La mayoría de la gente no es así. La mayoría de la gente va y te consigna 500 pesos. La mayoría de los hombres van y te consigna 500 pesos. O sea, 500 pesos te los echas en un café. Y piensan que con 500 pesos al mes sus hijos van a vivir. Y después, cuando no los quieren dejar ver a sus hijos, van y demandan la guardia y custodia que porque la mamá no los deja ver. Oye, eres un deudor alimentario. Porque tu hijo, nadie va a vivir con 500. A ver, divide 500 pesos entre 30 días. Pero ni el colectivo. Claro. Ale, ha sido una plática padrísima. A mí me encanta escucharte. Aprendo mucho cada vez que tenemos la oportunidad de platicar. Lo hemos hecho no solo en la cuestión profesional, sino también tengo la oportunidad de conocerte un poco más de manera personal. Pero, ¿qué le dice esa Alejandra de 39 años a la chica que tenía 15 años cuando bajó de la habitación de su casa, se topó con esa escena en la sala y muchas cosas empezaron a fluir de que si se iba a dar o no se iban a dar sus sueños? ¿Qué le puedes decir a esa chiquilla de 5 años que empezó a querer comerse el mundo, pero pues ni siquiera había ido a la primaria? ¿Qué le dices a Ale pequeña? Lo lograste. Yo en este momento vivo la vida que soñé vivir. Vivo de mi profesión. Gracias a Dios me he ido ganando un prestigio porque no hago cosas indebidas. No hay mejor almohada que una conciencia tranquila, es lo que dicen. No traiciono a mis clientes, no les robo a mis clientes. Nunca jamás yo voy a prometer algo que no pueda cumplir. Y siempre voy a ser muy honesta con mis clientes. Cuando me presentan un caso, si yo veo que no hay viabilidad, lo digo. Si considero que hay viabilidad, lo digo. Y eso me ha dado un prestigio y yo le diría, lo lograste y lo lograste como lo soñaste. Yo no necesito hacer cosas malas ni cosas indebidas para vivir lo que estoy viviendo ahora. Y yo vivo con mucha libertad. Para empezar, con mucha libertad en mi vida personal. Yo no me escondo de nadie. Cuando platicábamos cuando me llegó la invitación, cuando me hiciste la invitación de venir al podcast,
y me dijiste que queremos hablar, y yo entiendo que a veces las personas puedan no saber cómo abordar, decir, quiero hablar de todo de tu vida, pero ese todo de tu vida incluye tu orientación sexual y es parte de tu vida. ¿Lo podemos hablar? Por supuesto. Esta libertad con la que vivo ahora, claro que le la debo muchísimo a Gaby. Gaby es una mujer que vive con mucha libertad y me enseñó a mí a vivir con mucha libertad. Vivo con mucha libertad económica también. He logrado muchas cosas, porque vuelvo a repetir, no vengo de una familia rica, no vengo de una familia de abogados, no tuve la mesa puesta nunca. Ha sido muchos años de trabajo, de sacrificio y de soportar muchas cosas. Y vivo con mucha libertad profesional también, porque yo puedo elegir mis casos, yo puedo elegir a quién ayudo, a quién defiendo y a quién no. No todo es el dinero. Para mí, y hace poco lo platicaba con un cliente, el dinero a todos nos gusta, todos queremos dinero, pero no a cualquier precio, porque el dinero tiene un precio también. Ale, regálanos un mensaje para todas aquellas personas que tienen miedo a ser quienes son. ¿Qué influye el tener miedo para su futuro o lo que busca? Yo les diría a todas esas personas que solo se vean al interior. Cuando yo supe que la vida era difícil, porque sí la fue en la universidad, se vive mucha discriminación en todas partes, ¿no? En los trabajos, en las escuelas, en todas partes, yo me repetía una cosa. O sea, la gente podría decirme que yo era una lesbiana, con un tono denostativo, pero yo era la más inteligente de la clase. Yo me recibí con mención honorífica y me gradué por promedio. Y no eran unas calificaciones regaladas, yo estudiaba. Lo que yo puedo decirle a las personas que están viviendo cualquier minoría es: créetela, ten claridad mental y fija una imagen de a dónde vas a llegar y no te pierdas de ahí. ¿Vas a soportar muchas cosas en el camino? Sí, pero no te rindas, no claudiques. Las cosas, cuando se buscan, se van a dar y tú las vas a lograr, porque cuando se tiene el ímpetu, se logran. Decía Ray Kroc, el de las hamburguesas, una de las hamburguesas más famosas, decía, es que la perseverancia le gana a todo, le gana a la inteligencia. Podrás ser el más inteligente, pero si no eres perseverante, no lo logras. Le gana el dinero, podrás tener mucho dinero, pero si no eres perseverante, no lo logras. Sé perseverante, no te rindas, inténtalo una y otra vez, supera los obstáculos y haz de tu debilidad tu mayor fortaleza. Perfecto, Ale. Muchísimas gracias por estar este día con nosotros aquí en el podcast. Estoy muy orgulloso de, si me permites, ser tu amigo, que ya tenemos el tiempo de conocernos, pero ser tu amigo mucho tiempo, porque quisiera que no me cobres cuando tenga yo alguna cuestión legal, pero no es así. Gracias, Ale. Muy contento de que hayas estado con nosotros. Voy a poner tus datos en el video para que te puedan contactar. Recuerden, es el grupo Graco, Alejandra Cuello, con su grupo de abogados. Y nuevamente agradecerles a todos ustedes, seguir al canal de Memo Iván Huerta, historias reales, historias que inspiran. Esta es una historia que por mucho inspira muchísimo, Alejandra. Estoy muy orgulloso de lo que tú eres. Gracias por compartirnos tu tiempo. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos los que se quedaron a escuchar el podcast, y realmente deseo que todos vivan una vida plena. Perfecto. Muchas gracias, Ale. Gracias a todos. Yo soy Memo Iván Huerta. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima. Historias reales, historias que inspiran. Bye, bye.